Mi nombre es Vladimir Chirinos, soy estudiante de la Maestría en Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional en la Universidad de los Andes, y a continuación les voy a presentar un ejemplo de cómo aplicar la herencia en el lenguaje de programación Java. Sin embargo, antes de ir directamente a la codificación, vamos a repasar un poquito acerca de la programación orientada a objetos, la cual se conoce como un paradigma o modelo de programación. Esto significa que no es un lenguaje en específico, sino más bien una forma de programar. Con la programación orientada a objetos se hace necesario pensar las cosas de una manera distinta para escribir nuestros programas en términos de objetos, propiedades y métodos. Una de las principales ventajas que nos ofrece la programación orientada a objetos es la aplicación de la herencia, la cual representa una de sus principales ventajas, ya que permite crear subclases a partir de una clase base, o también conocida como una clase padre. Esto nos permite lo que se conoce como la reutilización del código fuente. La subclase normalmente define métodos y propiedades adicionales o anula los métodos o propiedades definidos en la superclase. Cabe destacar que únicamente se pueden heredar aquellos métodos o atributos que sean públicos o protegidos, ya que los atributos privados o los métodos privados no pueden ser heredados. A continuación les vamos a presentar un ejemplo con tres clases, la primera de ellas denominada banco, que contiene los atributos que se pueden visualizar, el RIF, nombre, dirección, teléfono, correo, todo de tipo string, y a su vez tiene un constructor denominado banco y una función llamada publicar. Al mismo tiempo tenemos una segunda clase llamada cliente que hereda de la clase banco, y a su vez la clase cliente tiene tres atributos: el ID, la fecha de nacimiento del cliente y el apellido. Del mismo modo, tiene un constructor, por supuesto denominado cliente, que es el mismo nombre de la clase, y una función llamada mostrar registro. Posteriormente tendríamos una tercera clase denominada cuenta, que contiene tres atributos: el número de la cuenta, el tipo de cuenta y el capital. De igual forma, tiene un constructor denominado cuenta y una función mostrar cuenta. A continuación procedemos a mostrar el código de la aplicación de la herencia en el lenguaje de programación Java. La primera clase que ustedes ven acá es la clase denominada banco. Podemos ver acá que contiene todas sus variables en esta línea que la estoy sombreando de tipo string y protegidas. Por lo tanto, estas variables pueden ser heredadas. Una variable llamada capital o un atributo, como lo quieran ustedes llamar, de tipo doble. Al mismo tiempo tenemos un constructor que se encarga de inicializar las variables previamente declaradas. Posteriormente tendríamos una función de tipo void llamada publicar, que va a cumplir únicamente la tarea de publicar los datos del banco, en este caso, por supuesto, con los datos de las variables previamente inicializados. La siguiente clase, denominada cliente, es aquella que hereda de la clase banco. Al mismo tiempo, cliente tiene algunos atributos protegidos como lo son el ID, la fecha de nacimiento y el apellido, y por estar protegidos pueden ser heredados. Posteriormente tendríamos dentro de la clase cliente una función mostrar registro. Esta función, por el hecho de heredar de la clase banco, puede invocar a una función llamada publicar, que la tenemos previamente desarrollada en la clase banco. Esa clase, recuerdo que al hacer el llamado de esta función a la clase banco, lo que se encarga es de publicar los datos del banco. Posteriormente de hacer esa publicación, hacemos uso de las variables que tenemos dentro de la clase banco como las que son heredadas para ser reutilizadas y reasignarle algunos datos, como por ejemplo la variable nombre,
no la tenemos dentro de la clase cliente, sino que la tenemos dentro de la clase banco, pero por la herencia la podemos utilizar. Y posteriormente visualizamos cada una de esas variables que tenemos en uso en este momento. Luego pasamos a una tercera clase denominada cuenta, que allí es donde se desarrolla la función principal llamada main. Sin embargo, antes de ejecutar esa función, aclaramos que la clase llamada cuenta hereda de la clase cliente. Por lo tanto, puede hacer uso de aquellos atributos y métodos que sean de ámbito protegido o público. Dentro de esta clase llamada cuenta, tenemos un constructor que se encarga de inicializar posteriormente una función denominada mostrar cuenta, que internamente hace un llamado a la función mostrar registro. Esta función mostrar registro se encuentra en la clase llamada cliente, que a su vez internamente mostrar registro llama a una función denominada publicar que está dentro de la clase llamada banco. Es decir, tenemos una especie de enlace. Seguimos con la clase cuenta. Una vez que ella se encargue de mostrar el registro tanto del banco como del cliente, muestra los datos de la cuenta. En el main podemos visualizar que inicialmente creamos un objeto, una instancia de la clase llamada cuenta para poder hacer el llamado a la función denominada mostrar cuenta, que lo hacemos a través del objeto. Una vez que hagamos todo este código, procedemos a ejecutar el mismo haciendo clic en este botón run cuenta y podemos visualizar en la parte inferior en la consola los datos que me muestra como resultado. Inicialmente me muestra el registro de la entidad bancaria, que esa función la podemos ubicar en la clase denominada banco. La podemos visualizar acá, una función denominada publicar. Luego me muestra el registro del cliente, que está ubicado por supuesto en la clase denominada cliente, que si detallamos un poquito, en la clase cliente inicialmente llamamos publicar, que por eso es que se muestra el registro de la entidad bancaria. Luego muestra el registro del cliente y posteriormente el registro de la cuenta, es decir, el número, el tipo de cuenta y la disponibilidad. Es un ejemplo bastante sencillo, únicamente utilizando clases, tres clases en este caso, la clase llamada banco, una llamada cliente y la otra llamada cuenta. Y en la clase llamada cuenta es donde hacemos prácticamente el llamado a las funciones enlazadas unas con otras, por supuesto, porque si detallamos un poco, dentro de la clase cuenta únicamente llamamos a la clase denominada mostrar cuenta, pero a su vez internamente esta función mostrar cuenta llama a mostrar registro, que está dentro de la clase llamada cliente, pero esta función denominada mostrar registro llama a la función publicar, que está en la clase denominada banco. Es decir, hacemos una especie de encadenamiento de funciones, llamar a una función dentro de una función. Y por acá tenemos el resultado. Espero que les haya parecido interesante la presentación. Nos vemos en una próxima oportunidad.